el curso de esquemas y curvas elípticas. Entonces, bueno, como les había dicho, vamos a empezar con la teoría de esquemas y directamente pues nos vamos a usar con gavillas. La clase de hoy es a propósito de gavillas. Déjenme ver cómo le hago para escribir aquí. Entonces, desafortunadamente con este programa que estoy haciendo no van apareciendo las letras como conforme las iba escribiendo antes, como en docerí, descontinuaron docerí y entonces ya no puedo hacer eso. Entonces ya se vuelve un poco más como una clase en diapositivas, pero lo cual no me agrada tanto, porque prefiero que se vayan escribiendo las matemáticas de a poquito, conforme, como si estuvieran en el pizarrón. Pero entonces vamos a ver cómo funciona. Si de repente es muy rápido, si ustedes, o sea, quiero que me evalúen esto, si de repente es mucho material y muy rápido, se vuelve aburrido, como suele pasar cuando uno da clases con diapositivas, entonces díganme y entonces lo que voy a hacer es ir escribiendo la clase conforme la doy en la tablet, como le hacen muchos otros, ¿no? Me gusta escribirla antes porque en particular si quiere uno estar poniéndole colorcitos, es más fácil, ¿no? Verles colorcitos, pero tiene la desventaja de que se puede convertir un poco más tedioso, ¿no? Más difíciles de seguir a veces. Pero bueno, ya me dirán. Entonces vamos a empezar con gavillas. Y entonces, pues ya, yo sé que todo el mundo ya ha visto esto de las gavillas, entonces va a ser como un repaso rápido para fijar notación y para poder empezar con lo que estamos interesados. Entonces vamos a empezar como siempre con X, un espacio topológico, cualquiera, no necesariamente es una variedad. Y en este caso, porque así lo hace el libro, vamos a denotar por OX al conjunto de abiertos del espacio topológico, incluidos el vacío, son todos los abiertos. En muchas otras ocasiones nos gusta escribirlo como top X, porque realmente este espacio de abiertos pues hace referencia a la topología, o tau de X simplemente, tau de X porque hace referencia a la topología, es justamente la topología, ¿de acuerdo? Y muchas veces nos gusta pensar a este conjunto de O de X como una categoría en cuyos objetos son los abiertos de la categoría, y en donde los morfismos solamente son las inclusiones, ¿no? Si es que U está dentro de B y vacío en otro caso. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, o sea, vamos a irlo trabajando poco a poquito. Pero aquí en este libro denotan por O de X el conjunto de abiertos. Hay que poner especial atención porque la notación de gavilla estructural de un esquema pues se parece, ¿no? Se parece como a esta cosa. Entonces, bueno, particularmente así lo voy a denotar ahora y ya haremos la aclaración siempre. Entonces nos vamos a fijar en este conjunto de abiertos del espacio topológico y vamos a definir una pregavilla que se denota normalmente con una letra F así garigoleada en X y está dada por la siguiente información, ¿no? Y en particular vamos a definir directamente lo que es una pregavilla de grupos abelianos para irnos más rápido. Sepan que usualmente se define pregavillas con mucha generalidad, es decir, uno lo toma con valores en la categoría de conjuntos si uno quiere, aunque pues en realidad uno podría tratar de tomarlos incluso en categorías arbitrarias, a lo mejor no tan arbitrarias, pero podríamos tratar de pensar en categorías abelianas o cosas por el estilo. Pero bueno, digamos que ahorita nuestro interés va a ser en la categoría de grupos abelianos, pues porque casi todas las estructuras algebraicas que se estudian en geometría algebraica al menos contienen esta situación de grupos abelianos. No es cierto tanto, por ejemplo, cuando uno ya hace aritmética y estudia uno cosas un poquito más particulares, pero por ejemplo, cuando uno estudia geometría logarítmica, entonces uno necesita considerar gavillas de monoides, ¿no? O pregavillas de monoides. Pero bueno, entonces, por lo pronto, creo que se entiende la idea si nos centramos en la categoría de grupos abelianos. Entonces va a ser una pregavilla F en X de grupos abelianos, está dada por la siguiente información. O sea, para cada abierto de X le vamos a asociar un grupo abeliano que se denota por F de U, ¿no? Y para el vacío, en particular, le vamos a pedir que sea el grupo abeliano 0, ¿no? Cuando uno lo hace con toda generalidad, muchas veces lo que le pide es que sea un objeto inicial en la categoría donde está tomando valores la pregavilla. Entonces el grupo abeliano 0 cumple con esa característica también en particular. Entonces, la siguiente condición es que para cada inclusión, o sea, para cada morfismo en la categoría que le estoy diciendo aquí de abiertos, la categoría de, espacios, de abiertos de un espacio topológico, entonces para cada inclusión de abiertos en X le vamos a asociar un homomorfismo de grupos abelianos, que vamos a denotar como con esta R, o en realidad me gustaría haberlo denotado como por una ρ de restricción. Posiblemente en el futuro se lo cambia la ρ, aquí en el libro le ponían una R, de U a B, notar que tengo este sentido de la inclusión de U a B, entonces aquí lo ponen exactamente en ese sentido, R de U a B. Y aquí se me hace que lo hicieron al revés. Este es un error, ya no sé si el error lo estoy cargando yo o esto viene del libro, pero en realidad el puntor es contravariante. Entonces aquí déjenme corregirlo. Sí, el error lo introduje yo, porque aquí esta cosa lo ponen de B a U. Entonces es de B a U. Entonces yo tengo la inclusión de B a U, entonces B es más chiquito y entonces el morfismo
pues tiene que ir de f de u a f de b, justamente con la idea de que es un morfismo de restricción. Si yo pienso en este f de u como funciones, son las funciones en u, entonces este morfismo sería la restricción natural del abierto u al abierto b. Y yo de repente estoy asumiendo que todas estas cosas ya las vieron, de alguna vez, que no es la primera vez que las ven, pero si es la primera vez que las ven, o si a alguien no le está quedando claro, o hay algo que quieren que yo sea un poquito más específico, pues me dicen y con gusto lo explicamos, ¿no? O sea, no hay problema. Entonces, de hecho, también estas primeras clases me sirven para ver cómo me van siguiendo, ¿no? Entonces, yo empiezo a lanzar afirmaciones y si ustedes no me detienen, pues quiere decir que todo va bien, ¿no? O si no me apuran, también. Entonces, ustedes tienen que ir regulando ese nivel, ¿no? Entonces, es de f de u a f de b, notar el cambio de sentido, y que se llama, este morfismo se llama la restricción de u a b, entonces del más grande al más chiquito, y este morfismo de restricción tiene que cumplir además estas propiedades. Siempre que yo tengo una cadenita de inclusiones de u a b y a w, entonces tengo el morfismo restricción, aquí se me hace que lo hice al revés otra vez, entonces yo debería tener el morfismo de restricción de w a u, se me hace que sí, aquí lo puse al revés. No, creo que sí están bien, ¿eh? A ver, yo tengo el morfismo, es que aquí de u a b siempre pongo primero el más grande, y entonces en este caso el w es el más grande, entonces sí está rarito, otra vez. Entonces, me hace que sí, lo vamos a liberar. Entonces W quiero que sea el más chiquito, luego tengo B y luego U. Entonces yo tengo por un lado la restricción de U a W, que es esta que está de este lado. Entonces la restricción de U a W se debe obtener como la restricción de U a B compuesta con la restricción de B a W. ¿Sí? Entonces ya está bien, ¿no? ¿Sí? Así está bien. A lo mejor hay que cambiar el orden de la composición. Me hace que hay que cambiar el orden de la composición. Me lo escribo bien aquí. Entonces debería ser la restricción de U a W, tiene que ser igual a la restricción primero, la restricción de U a B, luego compuesto con la restricción de B a W. Así ya está bien, ¿verdad? ¿Sí? Así tiene que ser esa composición. Primero es de U a B y luego de B a W. Entonces me queda así. Y la tercera condición que le tengo que pedir es que, pues de U a U, la restricción de U a U sea exactamente la identidad. Y esto, por supuesto, pasa que para todo U en OX, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo en el fondo, esto se puede abreviar muy bien si yo les hubiera dicho que realmente una pregavilla es un funtor contravariante de la categoría de abiertos, o de la categoría top de un espacio topológico, o de la topología del espacio topológico, visto como una categoría, la categoría de grupos abelianos, es un funtor contravariante, que no es más que decir justamente estas propiedades que acabo de decir. A cada abierto U le estoy asociando un grupo abeliano y que cumple con estas características, y estas características que están aquí, pues son justamente las que hacen que sea un funtor contravariante, ¿de acuerdo? La categoría. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Todo bien, todo bien. Ok, entonces, pues los ejemplos típicos y que yo creo que vale la pena que los piensen si es que no los han pensado alguna vez en la vida, es que en la geometría, sobre todo, aparecen mucho estos conceptos de gavillas, ¿no? En la geometría y bueno, en muchas otras cosas también. Pero en casi todas las geometrías aparece naturalmente la situación de gavilla. Y por supuesto en la topología, ¿no? Yo quiero estudiar las funciones. Entonces, el ejemplo que más nos interesa, digamos, por su relación con la geometría algebraica es este tipo de ejemplos. Cuando yo considero X una variedad algebraica, y en particular también lo puedo pensar como una variedad compleja o una variedad diferenciable, o cualquiera de estas variedades que aparecen en la geometría, cualquiera de estos tipos, hasta una variedad topológica, nada más que lo único que tengo que cambiar es el tipo de funciones, pero vamos a considerar una variedad compleja, y entonces la gavilla, se llama gavilla, pero en realidad es una bueno, es una, lo que quiero que vean es que es una pregavilla, aunque en realidad es una gavilla, no les he dicho que es una gavilla, pero se llama así, se llama la gavilla de funciones holomorfas en X. No les he dicho que es una gavilla, pero de entrada es una pregavilla. ¿Y qué es? Pues bueno, pues para cada abierto le voy a asociar el conjunto de funciones holomorfas en ese abierto, simplemente, ¿no? Entonces ustedes pueden verificar rápidamente que esta es una pregavilla en X, es un funtor, a cada abierto le asocio las funciones holomorfas, y como son funciones, el morfismo de restricción es el morfismo de restricción natural de funciones, entonces todo funciona bien, ¿no? La composición, la identidad, ¿no? Entonces todo eso funciona de maravilla, ¿ok? Entonces, otro ejemplo clásico es que si X es un espacio topológico y yo me tomo a un grupo abeliano o un anillo particular, ¿no? Fijo, entonces yo puedo definir una gavilla de anillos. Aquí
Le llamamos gavillas de grupos abelianos cuando la categoría de llegada era grupos abelianos conjuntos, pero dependiendo de la categoría a la que yo esté llegando, llegando a la categoría de conjuntos, se llama gavilla de conjuntos. Si estoy llegando a la categoría de anillos, de monoides, de lo que sea, le vamos a decir categoría o gavilla o pregavilla de tal cosa, ¿no? De esa categoría. Entonces, sí existe un espacio topológico y A lo tomo como un anillo. Y recuerden que en geometría algebraica, en teoría de números en general, a menos de que se diga lo contrario, cuando uno habla de anillos, siempre está uno pensando en anillos conmutativos y con uno. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les digo un anillo, no voy a estar diciendo toda la vida conmutativo con uno. Por default pensamos que es conmutativo y con uno. Si no es conmutativo con uno, lo diremos. Al menos de que sea un ejemplo clásico, por ejemplo, que le estoy hablando de matrices, del anillo de matrices, ya todo el mundo sabemos que no es conmutativo, entonces no hay necesidad de decir, ¿no? O sea, pero si es así en abstracto, vamos a pensar que es conmutativo con uno. Entonces vamos a definir A de U, para cada abierto U vamos a definir A de U como A, ¿no? Entonces este es como un funtor constante. A cada abierto le asocio el mismo anillo. Y para el vacío, simplemente por cuestiones de que las cosas funcionen adecuadamente, pues le voy a pedir que el asociado al anillo tiene que ser el ser, porque esa es una de las condiciones que le pedimos a las pregavillas, ¿no? Y entonces esto sucede para todo U distinto de cero, le asocio este mismo anillo, y el morfismo restricción, pues como el morfismo restricción tendría que ir de A en A, con el caso de que ninguno de los abiertos U y B sea en el vacío, ¿verdad? Entonces, pues aquí va a ser la identidad. Y cuando aparezca el vacío en alguna de estas cosas, pues los morfismos van a ser los morfismos obvios, es decir, va a ser del 0 a, el único morfismo que hay de 0 a, o bien el único morfismo que hay de A al 0, o bien el morfismo que va del 0 al 0, ¿no? Eso dependiendo de cómo aparezca el vacío, que ustedes, por supuesto, se pueden dar cuenta en cuál es la situación. ¿Ok? Entonces, esta es la que se llama la pregavilla constante con coeficientes en el anillo A. ¿Sí? Nuevamente, esto podría haber sido un grupo o cualquier otra estructura, ¿no? Entonces, como parte de la definición de gavillas y pregavillas, nos queremos fijar en los elementos que tiene de f de u, o sea, para cada abierto me fijo en estos elementos que viven en un anillo o en un grupo abeliano, y estos elementos se llaman secciones de f sobre u. Son las secciones de la gavilla sobre el abierto u, y hay otra notación que normalmente utilizamos para las secciones, y esta notación que viene también de la geometría, pues, se denota como gamma uf. A veces para cuando hace uno cálculos con gavillas esto es mucho más claro, hablar de las secciones de U, ¿no? Tiene que ver con geometría, con espacios topológicos, cuando uno estudia esas vectoriales. De hecho, así es como se denotan las secciones de unas vectoriales en general. Entonces esta definición esa notación viene de topología de geometría. ¿Ok? Entonces son dos formas de llamarle las secciones, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a definir ahora lo que es una gavilla. Entonces, ¿qué es una gavilla? Pues una gavilla es una pregavilla, F, que además se le piden dos condiciones extras, que se llaman las condiciones de gavilla, y la S aquí de estas condiciones es de Schiff, ¿no? Porque gavilla en inglés es Schiff. Entonces es la condición 1 de gavilla y la condición 2 de gavilla. Y entonces la condición 1 de gavilla me dice que para todo abierto y toda cubierta abierta de ese abierto, ¿no? Entonces para todo abierto y toda cubierta abierta de ese abierto, entonces vamos a decir que toda sección S debe estar determinada de manera local, o debe estar determinada por sus restricciones. Y esto lo que quiere decir es que si yo me fijo en una sección S y la restringo al abierto UI de la cubierta, es decir, me tomo una sección S en U, y me fijo en la cubierta y restringo esa sección a UI, que es lo que se llama SDI, ¿no? SDI es la restricción de S a cada abierto UI, entonces mi sección S tiene que quedar únicamente determinada por esas restricciones. Entonces, en el caso de grupos abelianos, esto se puede expresar de esta siguiente manera, que si S restringida a UI es 0, es la sección 0, entonces la sección original era 0. Eso para todo UI. Entonces, en términos generales, si yo lo pienso ya como en términos de este funtor contravariante, lo que pasa es que yo tengo una familia de morfismos, ¿verdad? Para cada U, y como tengo los abiertos de la cubierta, y estos abiertos de la cubierta, digamos que están adentro de U, es una cubierta, los abiertos UI los puedo pensar como abiertos de U, o si no me fijo en U intersección UI, no importa. Entonces, esto me define morfismos, recuérdense que es un morfismo contravariante, de F de U a cada F de UI, y por lo tanto me define un morfismo al producto, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo un morfismo de F de U al producto de F de UI que está dado simplemente por S, lo mando a su restricción. Y decir que S está, una sección aquí, está únicamente determinada por las restricciones, o sea, por estos objetos, pues quiere decir básicamente que este morfismo es inyectivo, ¿verdad? Y cuando eso quisiera decir con toda generalidad que si me tomo S y tau, de tal manera que la restricción de S a UI es igual a la restricción de tau de UI para todo I, entonces pues S
tendría que ser igual a tab, ¿no? Esa sería la conclusión. Pero como estoy hablando de grupos abelianos, entonces eso se transforma en esta condición, ¿verdad? Decir que este es inyectivo, o bien que si SI se restringe a 0 para todo I, entonces ese tendría que ser la sección 0. Es la inyectividad de este diagrama, ¿no? Digamos que en términos de álgebra conmutativa esto queda expresado en este diagrama. Este es un grupo abeliano, este es otro grupo abeliano, tengo el morfismo natural que va al producto, y entonces lo que estoy pidiendo es que esta sucesión sea exacta aquí, básicamente, entonces que sea inyectivo, ¿no? Hasta ahí todo el mundo me sigue bien, ¿no? Entonces, esa es la condición número 1 de Gavilla. Y la condición número 2 de Gavilla todavía es otra condición local, se llama la condición del ecualizador, y dice lo siguiente, que para todo abierto U y toda cubierta abierta, U de UI, entonces, si yo tengo secciones SI ahora en el producto, o sea, me tomo ahora decir una familia de secciones indexadas por los elementos de la cubierta o por una sección para cada cubierta, de tal manera que cumplen la siguiente condición, que siempre que yo me tomo dos abiertos o dos índices IJ y restringo SI a la intersección de UI con un J, y eso me da igual a la restricción de ese J con una intersección J, si cuando los restringo son iguales, entonces lo que me dice es que existe una sección S en FDU que tiene que ser única por la condición 1 de Gavilla, por cierto, de tal manera que la restricción S de a cada uno de esos abiertos sea exactamente los elementos de SI, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, fíjense que yo tengo aquí el producto, me estoy agarrando una familia de secciones en el producto, ¿verdad? ¿Qué cumplen con qué propiedad? Bueno, del producto yo tengo ahora, cuando tengo una cubierta, tengo los UIs y ahora tengo las intersecciones, que son nuevamente abiertos, entonces puedo calcular nuevamente pues, su grupo abeliano, es decir, la imagen bajo el funtor, la pregavilla, y entonces nuevamente tengo el producto, pero ahora sobre todo estos índices UJ. Entonces a cada sección, digamos, si yo me tomo este elemento SI aquí en F de UI, pues yo lo puedo mandar, SI lo puedo mandar a FUI intersección UJ, ¿verdad? Que es la restricción, porque justamente tengo que UI intersección UJ está dentro de UI, entonces yo tengo una sección aquí, pues la puedo mandar a una sección acá, que es la restricción. Pero fíjense que a este elemento UI intersección UJ también está metido, este UI intersección UJ, no nada más está metido dentro de UI, también está metido dentro de UJ. Y entonces, si yo tomo una sección en UJ, también va a caer a este UI intersección UJ. Entonces, en otras palabras, a este grupo abeliano, F de UI intersección UJ, hay dos secciones que vienen de aquí para acá. La que corresponde a SI y la que corresponde a SJ, ¿no? Hay dos secciones, ¿no? La que corresponde a SI que viene para acá y la que corresponde a SJ que viene para acá. Entonces la condición es que si esas dos secciones son iguales, entonces existe una única acá atrás que va a dar, que de tal manera que estas sean que esta S va a dar SI, S cuando lo mando al producto, o sea que básicamente que S restringida a UI sea igual a SI, ¿no? Pues lo que está escrito aquí, más o menos. Lo que está escrito, existe S tal que S es igual a S, ¿no? Esa es la condición. Y entonces fíjense que lo que estoy diciendo es que este diagrama, en otras palabras, es un diagrama ecualizador. De estas dos flechas lo que representan es estas dos posibilidades de opciones de elementos que llegan a F, UI, intersección UJ. Uno que viene de UI y otro que viene de UJ. Entonces, cada que yo tenga estas dos flechas, quiere decir que hay dos posibilidades de llegar a elementos aquí. ¿Y cuáles las que yo agarro? Pues dice, bueno, agarra uno y agarra otra. Si esas son iguales, entonces quiere decir que había un elemento acá atrás. Que había un elemento acá atrás que me va a dar a esta familia. O sea, que esta familia realmente estaba determinada por las restricciones de un único elemento acá atrás. Esa es la condición de ecualizador. Y se fijan, esta es ni más ni menos la condición de pegado de funciones holomorfas que ustedes aprenden cuando están estudiando variable compleja. O sea, yo tengo una familia de funciones holomorfas que coinciden en la intersección de un abierto, que coinciden en los abiertos, en las intersecciones, entonces pues las puedo pegar, ¿no? Entonces puedo definir una única función holomorfa en todo el abierto, que sería la unión de esos dos, de tal manera que las restricciones respectivas sean esas, ¿no? Y la condición de pegado también de funciones continuas en espacios topológicos bonitos, ¿verdad? Entonces, esta condición de pegado es muy útil, porque justamente lo que se busca en geometría algebraica es tener una noción adecuada de función. O sea, queremos estudiar como las funciones bonitas en un espacio topológico, que sea mucho más general, ¿no? Que no necesariamente sean funciones, aunque eventualmente se pueden interpretar como funciones, pero no queremos que realmente sean funciones. Digamos que esa es la situación con estas las gavillas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Las dos axiomas de gavilla que estamos estudiando aquí. Entonces quedamos que una pregavilla es además una gavilla si satisface este axioma 1 de gavilla y este axioma 2 de gavilla, ¿no? Entonces una cosa importante que notar es que esto tiene que cumplir para toda cubierta.
¿de acuerdo? O sea, para toda cubierta que yo meta, pero en realidad basta que si lo cumple para una cubierta se puede demostrar que todo lo va a cumplir para las demás, si no me equivoco. Sí, creo que basta que yo lo... A ver, o no, le estoy diciendo una mentira. Si yo tengo una cubierta y me tengo... Lo que pasa es que si yo tengo una cubierta... No, creo que no, ¿eh? Creo que sí necesito que sea para todas las cubiertas. Que esta condición se cumpla para todas las cubiertas. A ver, piénsenlo tantito, ahorita me salió la duda. Me salió la duda. Que si se cumple para una cubierta, entonces se debería de cumplir para todas. Yo creo que no. Hay propiedad, porque pues me tomo una cubierta de 2 abiertos y yo podría tener que se cumple para eso y eso no va a querer que decir si me lo tomo para refinamiento. Yo creo que no se cumple. Yo creo que sí se tendría que cumplir para toda cubierta, ¿no? Entonces eso es importante. Las condiciones estas deberían cumplir para toda cubierta, no nada más para dos. De todas maneras eh, se los dejo de pregunta para que lo piensen. Es una cosa interesante. Será que basta con uno? Creo que no. La respuesta es creo que no. Esa pregunta ya me la he hecho muchas veces y siempre la respondo y a la hora que la platico otra vez me sale la duda, ¿no? Bueno, en fin, entonces hay que contestarlo aquí, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver si continuamos con las definiciones usuales. Entonces, en el caso de gavillas, uno de los objetos de gavillas y pregavillas, todavía no definimos lo que es una gavilla. Ya definimos que es una gavilla. En el caso de las gavillas y pregavillas, lo que queremos es estudiar como propiedades locales. ¿Y qué quiere decir esto de estudiar una propiedad local? O estudiar cosas locales. Y eso quiere decir estudiar propiedades que tengan las funciones cerca de puntos, donde la noción de cercanía, por supuesto, queda determinada por abiertos, posiblemente pequeños alrededor del punto. Entonces, una propiedad va a ser local, digamos, si esa propiedad queda descrita en términos de lo que sucede alrededor de ese punto, ¿no? Entonces, la forma, digamos, esto es como una definición informal, porque hay muchas cosas medio ambiguas, pero lo importante es como que se entienda la idea. Más adelante vamos a decir exactamente lo que es una propiedad local para gavillas, concretamente, ¿no? Pero digamos que en términos generales, vamos a decir que una propiedad P de funciones es local si P está definida por el comportamiento de estas funciones en abiertos, en abiertos pequeños, ¿verdad? Alrededor de cada uno de los puntos P, ¿no? O sea, si yo puedo definir la propiedad de este tipo de funciones en términos de, por ejemplo, el ser continuo, ¿no? Yo cuando defino una función continua, pues digo primero que es una función continua en un punto, y luego digo que si es continua en un punto, pues es continua en todos los puntos. Y la definición de que sea continua en un punto en realidad queda determinada por un abierto alrededor del punto, ¿no? Que para todo abierto alrededor de ese punto lo imaginas. Entonces, ese es un ejemplo típico de una propiedad que queda definida localmente o que está determinada localmente. Entonces, eso va a ser en términos generales una propiedad local. Y la filosofía de todo esto es que en general, cuando yo tengo una pregavilla, en general sucede que cuando tengo una pregavilla y esta pregavilla es de funciones y las funciones están definidas por una propiedad local, entonces, de hecho, se es una gavilla, o sea, es de hecho de por sí una gavilla. Entonces, la filosofía en general que uno debería de poder pensar, ¿no? Si yo tengo una pregavilla y esa pregavilla está definida como en términos de una propiedad local, lo que eso quiere decir, así en términos de abiertos, pequeños, del punto, entonces casi seguramente esa va a ser una gavilla, ¿no? O sea, esa es la filosofía, eso sucede tácitamente. Les digo casi porque realmente la definición de una propiedad local, así como se la estoy poniendo, está medio ambigua, ¿no? No está tan clarita qué es exactamente, pero esa es la filosofía, ¿no? Como una cosa filosofía. Entonces aquí les puse que si f es una gavilla de funciones, de tal manera que fu es la totalidad de las funciones que satisfacen una propiedad local, entonces f es automáticamente una gavilla, justamente lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces el ejemplo es que la pregavilla del ejemplo anterior, es decir, la pregavilla de funciones holomorfas, ¿no? En OX es en realidad una gavilla porque el ser una función holomorfa, para definir una función holomorfa, pues está definida de manera local, o sea, las funciones holomorfas son las funciones que satisfacen una propiedad, son todas las funciones que satisfacen esa propiedad local, son unas funciones holomorfas y es holomorfa en vecindades de abiertos, ¿no? Si existe un abierto pequeño de holomorfa, y entonces esa automáticamente pues va a ser una gavilla. Notar que estas condiciones de gavilla, pues me dicen justamente que las secciones están determinadas localmente, ¿no? Tanto uno como dos, o que se peguen. La 1 es esa que está determinada localmente y la 2 es que se puede pegar información local a información un poquito más global. Entonces, esas dos condiciones es básicamente como la idea que uno debe tener en mente de lo que debería ser una condición local, ¿no? Para definir una familia de funciones. Pero entonces, bueno, es claro, y se los pongo aquí en naranja, porque si no es claro para ustedes, pues tienen que verificar explícitamente que de hecho la pregavilla de funciones holomorfas es una gavilla, ¿de acuerdo? ¿Sí? En una variedad compleja.
Lo mismo lo pueden hacer para las funciones diferenciales. Entonces, aquí, sin embargo, pues tenemos que la gavilla, o la pregavilla constante no es una gavilla necesariamente, ¿no? La pregavilla constante, y entonces aquí se los pongo nuevamente de naranja y aquí sí se los pongo con un poquito de más énfasis, porque sí me gustaría que me digan por qué no es una pregavilla constante. Y cuando cuando les pongo un ejercicio así como este que quiero que me digan por qué no es una pregavilla constante, no quiere decir que vayan a buscar el libro, porque en todos los libros está, o lo googleen, ¿no? En todos los libros y en todos lados aparece este contraejemplo, incluso en mi clase del semestre anterior, pero lo que quiero es que lo piensen, o sea, que realmente se involucren y piensen por qué cosa, qué es lo que está fallando con la gavilla o con la pregavilla constante que hace que no sea una gavilla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, piénsenlo, ¿ok? Todo el mundo ya sabe a lo mejor, ¿no? O sea, porque este ejemplo no les da una gavilla, o no. Si no lo saben, entonces pues, hay que pensarlo, ¿no? Y también, al mismo tiempo, si no han visto que, por ejemplo, las funciones holomorfas forman una gavilla, pues también hay que ver que es una gavilla, ¿no? Si no les ha quedado claro. Ok, entonces ahora vamos a pasar a un proceso muy interesante que se llama la gavillificación, ¿no? Entonces, recordar que entonces una gavilla es un funtor contravariante de la categoría de abiertos de un espacio topológico a la categoría de grupos abelianos o lo que ustedes gusten, ¿no? De anillos o de conjuntos, que además cumple una condición de ecualizador. De hecho, lo que cumple es una asociación exacta, que ya no la puse aquí, pero es si yo conjugo estas dos diagramas, los puedo poner en un único diagrama, es decir, puedo pegar esta parte, la puedo pegar acá atrás, ¿no? Y entonces lo que estaría hablando, estas dos flechas también cuando estoy hablando de grupos abelianos, la puedo cambiar por la resta, es decir, podría poner SI menos SJ, ¿no? O sea, que lo puedo mandar SI menos SJ esta resta, y entonces lo que estaría hablando es de una asociación exacta, ¿no? Tendría una asociación exacta, de hecho, pues aquí está básicamente. Lo único que tendría que agregar es agregarle este cero que está aquí, ¿no? Que es el cero que está aquí arriba, donde los morfismos pues, son estos que estoy describiendo. Y entonces lo que estaría diciendo es que una pregavilla es una gavilla si esta sucesión que se queda aquí determinada es una sucesión exacta. O bien si esta parte es un ecualizador y además tengo una condición de inyectividad, ¿no? ¿Sí? Eso queda claro. Entonces, las condiciones 1 y S2 quedan reflejadas en una única sucesión exacta en el caso de que mi gavilla sea o que mi pregavilla sea de grupos abelianos, por ejemplo. Entonces, la cosa es que, como vimos en estos ejemplos, no toda pregavilla es una gavilla, ¿no? Como era de esperarse. Hay muchos más ejemplos de funtores contravariantes que son pregavillas, pero que no son gavillas. Pero aquí lo interesante es que vamos a poderle asociar a cada pregavilla una gavilla, ¿no? Entonces, y de hecho esa gavilla pues, se va a construir o es universal, va a ser una propiedad universal. De hecho, si ustedes saben de categorías, pues tiene que ver con las funciones, ¿verdad? Yo voy a tener una función aquí interesante, pero lo vamos a construir de manera, pues como siempre, ¿no? Entonces vamos a tomar F una pregavilla, y entonces vamos a tratar de definir una gavilla a partir de esta pregavilla, ¿no? Que por supuesto esté estrechamente relacionada con esta gavilla, ¿no? Entonces, para cada punto P en X, vamos a definir, o nos vamos a fijar en el grupo abeliano. Primero definimos FP como el grupo abeliano, que es el tallo, que se define como el límite, ¿no? Aquí noten que yo tengo un diagrama dado por los abiertos, ¿no? Los abiertos de B con las inclusiones forman un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Un conjunto parcialmente ordenado. Entonces yo tengo un diagrama con las inclusiones. Y entonces eso me hace que cuando yo le aplico, o sea, yo tengo un diagrama sobre F, tengo pues un sistema directo, de hecho, ¿no? Entonces, no lineal, pero tengo un sistema directo. Y entonces puedo fijarme en el límite directo de esos abiertos, ¿no? O sea, en el límite directo de esos abiertos, ¿qué es? Pues ni más ni menos el límite directo de esos abiertos, que se llama el colímite, ¿verdad? Categórico, pero es el límite directo en términos de esos abiertos. Pues esto es como tomarse una relación de equivalencia en las secciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que me voy a tomar el límite directo, lo voy a definir como el conjunto de secciones f de u, o sea, un elemento en el límite directo va a ser una sección, pero módulo una relación de equivalencia. Es decir, es una clase de equivalencia de secciones en el abierto u, donde, ¿cómo yo voy a definir esta equivalencia? Pues como se hace en los gérmenes de funciones en geometría diferencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a decir que una sección F en U está relacionada con una sección G en B,
¿sí? Entonces, notar aquí que F es una sección de U, pero G es una sección en B, ¿no? Entonces, de ahí que viene el subíndice U y B, no tienen que estar dadas en el mismo abierto. Entonces, tengo una sección F en U y una sección G en B. Voy a decir que son equivalentes si existe un abierto, fíjese que estoy definiendo el tallo en P, ¿no? Entonces, si existe un abierto que contiene a P y es que este abierto está contenido en la intersección, o sea, existe un abierto más pequeño que contiene a P y que se queda dentro de U y de B, de tal manera que cuando F de U lo restrinjo a ese abierto más pequeño y cuando G de B lo restrinjo a ese abierto más pequeño, coinciden. Entonces, fíjense aquí la notación de restricción, esa barrita que estoy poniendo ahí, es el morfismo de restricción, esa es la notación usual. Mentalmente es más fácil pensar en una restricción como de funciones tal cual, ¿verdad? Entonces la restricción usual de funciones se denota con esta rayita, pero es el morfismo de restricción. Como W está adentro de U intersección B, en particular está dentro de U y adentro de B, entonces yo puedo, F de U lo puedo restringir a W y G de B lo puedo restringir a W, es el morfismo de restricción. Y entonces van a ser equivalentes si cuando me voy a la vecindad, si existe una vecindad más pequeña, ¿no? Que está contenida tanto en U como en B, de tal manera que cuando me voy allá abajo coinciden. Entonces, ya fijan, esa es la noción de germen de funciones. Yo tengo una función definida en un abierto alrededor de un punto P y me tengo otra función definida alrededor de otro, o definida en otro abierto también que contiene el punto P. Entonces, el germen de esas funciones es una clase de equivalencia de funciones que cuando me voy a un abierto más chiquito que contiene a P, ahí coinciden. ¿Sí? O sea, en el fondo lo que uno hace cuando uno trata de estudiar estos gérmenes de funciones es estudiar cómo es el comportamiento de una función en particular cerca, muy, muy cerca de un punto P. Muy, muy cerca de un punto P. Pero entonces a mí, como nada más me interesa el comportamiento de la función cerca del punto P, pues no me importa cuál sea la función que realice ese comportamiento, que sería la clase de equivalencia de ese germen, ¿no? Entonces yo me quiero fijar nada más cómo es la función muy, muy cerca en un abierto muy pequeño alrededor de P, pero no me importa tanto la función en particular, sino toda la clase de funciones. Entonces, si se fijan, este concepto se utiliza en geometría diferencial, por ejemplo, para definir el espacio tangente, o lo que son los vectores tangente, en un punto de manera intrínseca. Es decir, cuando ustedes estudian geometría diferencial, posiblemente en la licenciatura, que estudiaron el DOCARMO, veían como variedades diferenciables, las veían como objetos metidos en Rn, ¿no? O una variedad compleja dentro de Rn, y el espacio tangente realmente era un subespacio de Rn, que pues cumplía con la definición de tangencia, como lo habían definido, así como en cálculo 4, ¿no? Pero luego ya entraron a la maestría y entonces había que, o en los cursos avanzados de licenciatura de matemáticas, entonces ya les dijeron que no, bueno, que las variedades diferenciables y el espacio tangente se debería de poder definir intrínsecamente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no importa cuál sea el espacio ambiente en donde yo tengo metida mi variedad, o sea que el espacio ambiente no importa, sino que el espacio tangente se debería poder definir solamente a partir de la variedad, ¿no? Y entonces, justamente como lo hicieron, o una forma de hacerlo, pues es estudiar este tipo de funciones. Si yo quiero estudiar el comportamiento de las funciones alrededor de un punto, me fijo en los gérmenes de las funciones alrededor de un punto, el germen de una función alrededor de un punto, y bueno, si son funciones diferenciables, etcétera, entonces yo obtengo unas cosas que llaman operadores diferenciales en esos gérmenes, o la derivada en esos gérmenes, las derivadas parciales que quieren en esos gérmenes, que son operadores diferenciales que actúan en esos gérmenes, y esos operadores diferenciales ahí me van a determinar pues un espacio vectorial que se llama el espacio cotangente, ¿no? O sea, el espacio de derivaciones, el espacio de... Yo voy a poder derivar ahí, ¿no? Entonces los vectores tangentes pues van a ser como... es decir, el espacio tangente lo va a poder definir a partir de esa situación, ¿de acuerdo? De esa información local, y ya no utilicé para nada el espacio ambiente en donde está metido, ¿no? O sea, lo va a poder asociar a un espacio vectorial. De hecho, así es como se hace en geometría algebraica, y justamente se hace a través de los tallos de esta situación. Entonces se los voy adelantando para que tengan esa noción de lo que está pasando localmente. Es una forma de definirlo intrínsecamente. Entonces, ¿quién es el límite? ¿O quién es el tallo? Pues es el límite, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tengo que pensar esta cosa? Pues que yo tengo aquí f de u, tengo f de b y tengo todos los abiertos. Posiblemente hay flechas entre f de u y f de b, posiblemente no. O sea, si u y b no tienen nada que ver, si no está uno metido dentro del otro, no hay ninguna flecha. Pero si u está dentro de b o al revés, hay una flecha entre f de u y f de b. Pero lo que sí yo tengo aquí hasta abajo es que si estos abiertos u y b contienen al punto P, entonces yo voy a tener morfismos que van de f de u o de f de b a f de p, siempre y cuando u y b contengan a p, ¿verdad? Yo voy a tener morfismos al tallo, que es justamente pues tomarme la clase, ¿verdad? A cada elemento aquí me tomo su clase de equivalencia, a cada elemento aquí me tomo su clase de equivalencia. Entonces tengo un morfismo natural que va al tallo. Eso estoy definiendo lo que es un colímite, ¿no? Eso es un cocono, y entonces es un colímite en términos categóricos, ¿no? Básicamente. Entonces, que se llama el límite directo, ¿no?
en términos generales, ¿no? Notar que esta es un poquito la generalización de lo que es el límite directo cuando uno lo estudia posiblemente por primera vez, ¿no? Que yo tengo una sucesión así bien ordenadita de flechitas, ¿no? O sea, como lineal, ¿no? Por ejemplo, cuando define uno los números peádicos o lo que sea, ¿no? Ahí el sistema es lineal. Aquí tengo como una retícula, ¿no? De los abiertos y las flechas. Tengo más bien una retícula, este sistema dirigido y de todas maneras puedo definir límite. Y de hecho esta noción se puede generalizar más. Cuando yo estudio límites categóricos o con límites categóricos, pues es todavía más general, se definen diagramas, ¿no? Les dejo yo la liga de mi clase de geometría algebraica donde hablamos de estos límites y colímites, ¿no? En un momento. Lo pueden revisar. Pero bueno, este es un límite. Y conviene pensarlos, de repente conviene pensarlos en términos categóricos, porque si lo empiezan a pensar así en términos categóricos, de repente es más fácil entender las propiedades universales y las generalizaciones, por ejemplo, cuando uno estudia sitios o cohomología y cosas más abstractas, ¿no? Sí, entonces lo que les decía es que el límite viene con un morfismo natural, es que para cada abierto y cada sección, pues entonces lo mando a su clase. Y al elemento de su clase, pues lo llamamos simplemente S de P, ¿no? Ese subíndice P, ese es el tallo de S, se dice el tallo de una sección S en el punto P, pues simplemente es la imagen del morfismo restricción, este también se llama el morfismo restricción natural al tallo, que es que a ese lo mando a SP, ¿sí? Entonces queda claro esta idea. Yo tengo Fs de U's, que son un montón de anillos o de grupos abelianos, que dependen de cada U, indexados por los abiertos U's, y tengo un morfismos de todos los abiertos que contienen el punto P, entonces todos los anillos asociados a esos abiertos que contienen el punto P, al tallo de P, ¿no? Que es el morfismo que me toma a cada sección, lo mando a su clase, o a su elemento natural aquí, ¿no? Esa es una propiedad, el límite siempre viene con ese tipo de morfismos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿En qué tengo que pensar? Normalmente piensen en funciones holomorfas o funciones continuas o funciones diferenciables y el tallo es el germen de esa función, ¿no? Es el germen, es la misma definición tal cual. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que queremos es que las pregavillas, o lo que queremos ver es que las pregavillas en un espacio topológico también me forman una categoría. Entonces, cuyos objetos van a ser las pregavillas. Y entonces, pues los morfismos, ¿quién van a ser? Bueno, pues casi, si ya saben teoría de categorías o he visto esto, pues yo tengo funtores, ¿verdad? Las pregavillas son ni más ni menos una clase de funtores, una clase de funtores de la topología, de la categoría de la topología de un espacio topológico a grupos abelianos, si quiere, y pues los morfismos entre funtores, ¿quiénes son? Las transformaciones naturales, ¿de acuerdo? Entonces, justamente, pues lo que hacemos para definir un morfismo entre pregavillas, pues es un morfismo entre pregavillas no es ni más ni menos que una transformación natural. Entonces, ¿qué quiere decir eso explícitamente? Entonces, un morfismo entre pregavillas, entonces lo vamos a tratar por J, F y G son pregavillas, entonces un morfismo entre estas pregavillas, lo podemos pensar como una familia de homomorfismos, en este caso F de U es un grupo abeliano, o un anillo, lo que ustedes quieran, entonces GDU también es un grupo abeliano, entonces lo podemos pensar como una familia de homomorfismos de grupos abelianos o de anillos o de morfismos en la categoría donde está cayendo mi funtor, ¿sí? Pero que cumplen una condición que es la condición de naturalidad, de ser una transformación natural, y es que cada que yo tengo un morfismo en la categoría de abiertos, es decir, una inclusión de B a U, entonces yo tengo los morfismos restricciones respectivos, y entonces la familia de funciones J, que va de f de u a g de u y de f de b a g de b, hagan que este diagrama sea conmutativo. Es decir, que estos morfismos que estoy definiendo aquí conmuten con las restricciones. Y entonces, ¿qué quiere decir que conmuten? Pues que si me voy para aquí y para acá, es lo mismo que si hago esta composición de funciones. ¿Sí? Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo está... Sí, ¿verdad? O sea, bueno, yo sé de algunos de ustedes que sí, me siguen, pero los demás, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, sí, todo esto de diagramas conmutativos y todo eso es clarísimo, ¿no? Ok, entonces, que esto conmute, ¿de acuerdo? Donde esta es la restricción en F y esta es la restricción, le puse prima, pues del funtor G, ¿no? Que muchas veces pues se denotan igual porque no causan ninguna construcción, ninguna confusión, porque simplemente es la restricción. Si lo pienso como restricción de funciones, pues la restricción de funciones es la restricción de funciones. Aunque hay que tener en cuenta que este morfismo es un morfismo específico que yo le estoy dando, ¿no? Que viene con información del funtor, que no necesariamente es una restricción, o sea, es un morfismo de anillos, ¿no? Que tiene que cumplir las condiciones de conmutatividad y bla, bla, de la composición y eso, pero que... Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es que un morfismo es una transformación natural entre los funtores de pregavillas, ¿no? Entre estas funtores de pregavillas, ¿no? Entonces ya tengo la noción de objeto, que es una pregavilla, y ya tengo la noción de morfismo, que es
Una transformación natural. Entonces ustedes pueden ver, de hecho, que esto forma una categoría. Es decir, que la composición de morfismos entre pregavillas es nuevamente un morfismo entre pregavillas, que se tiene la identidad, se da todas esas condiciones que se requieren para que sea una categoría. Entonces ustedes pueden checar que en efecto es una categoría, ¿no? A ver, déjame cómo no. Aquí le pongo. Pero no les pongo qué es una categoría para no saturar la diapositiva, pero nos referimos a que la categoría de pregavillas, ¿no? Aquí le voy, British, así lo voy a poner. O sea, para que se entienda, la categoría de o las pregavillas forman de un espacio topológico, Priscil de X, es una categoría. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? Donde los morfismos son las transformaciones naturales, que son colecciones de morfismos para cada abierto, de tal manera que me hacen este diagrama conmutativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo el mundo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues yo tengo otro tipo de pregavillas, dado un morfismo de pregavillas cualquiera, así, ya que tengo un morfismo de pregavillas como este, entonces yo automáticamente se me antoja definir otros funtores, que es que a cada abierto pues le asocio ahora la imagen, ¿no? O sea, ¿sí? Como este J es en realidad una familia, entonces para cada abierto aquí me puedo fijar en la imagen que va a ser pues, un subobjeto de GDU, ¿sí? Esa es la imagen, y también me puedo fijar en el kernel, a cada abierto le mando el kernel para cada uno de estos morfismos, y pues el cokernel, ¿no? Y entonces, donde además, pues los morfismos de restricción son los inducidos respectivamente por los morfismos de restricción que ya vienen desde acá, ¿de acuerdo? Aquí hay que checar esa parte si nunca lo han hecho, que si yo tengo esta asociación de que a cada abierto lo mando a ver, y si tengo una inclusión, entonces también tengo automáticamente la inclusión entre las imágenes, y eso sale de la conmutatividad de este diagrama. Y lo mismo pasa con el kernel, tengo la inclusión respectiva entre los kernels y también sucede por la conmutatividad del diagrama. Son ejercicios de gavillas, ¿no? Ustedes ven el Harshem, lo que hay que checar. Y el cokernel, ¿no? También tengo un morfismo entre los propios cokernels. Es decir, que estas cosas me dan pregavillas, ¿no? O sea, vuelven a ser funtores contravariantes. Entonces, una vez que yo tengo un morfismo entre pregavillas, automáticamente tengo otras pregavillas, que es la pregavilla imagen, la pregavilla kernel y la pregavilla cokernel. Muchas veces para diferenciar, resulta que estas no son gavillas necesariamente, vamos a ver más adelante, entonces a la pregavilla imagen, o la pregavilla kernel, muchas veces se le pone así, kernel de J, en este caso sí es una gavilla, y es un ejercicio, ¿no? Que vea que la pregavilla kernel es una gavilla, es un ejercicio que se los dejo, o sea, lo voy a escribir explícitamente, pero resulta que la imagen y el cokernel no son pregavillas. Entonces, para diferenciarlo con lo que va a ser eventualmente una gavilla, que es la definición que vamos a hacer en menos de un segundo, hacemos esta notación aquí, que es P imagen, que eso quiere decir que es la imagen pero de pregavillas, ¿no? O P cokernel, que lo que quiere decir es que es la imagen pero como pregavilla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, entonces son las pregavillas imagen, la pregavilla cokernel y la pregavilla kernel. Aunque la pregavilla kernel, se los adelanto, va a resultar ser una gavilla. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, como ejercicio, hay que ver que la pregavilla kernel es una gavilla, es decir, satisface las condiciones de gavilla 1 o 2 o la asociación exacta que les puse. Y que la imagen y el cokernel no, no. No necesariamente. Es decir, habrá casos en los que sí, pero en general, con toda generalidad, no es cierto. ¿Ok? Eh, Entonces, otra observación es que si yo tengo un morfismo entre pregavillas, este me induce naturalmente un morfismo entre los tallos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Les queda clarísimo eso? Si yo tengo un morfismo entre pregavillas, me induce naturalmente un morfismo entre los tallos. ¿Sí? Y es que lo que pasa es que yo tengo, por ejemplo, de F de U, yo tengo un morfismo a G de U, y de G de U tengo el morfismo natural al tallo de G en P. Y esto pasa para todo abierto que contiene P. Entonces, lo que estoy teniendo es un cono, un cono sobre F de P, ¿verdad? Entonces, por la propiedad universal del límite, entonces debería tener un morfismo del límite de estos F de U al límite de los G de P. Entonces, este morfismo queda determinado por la propiedad universal de los conos y conos, de los límites. Entonces, tengo este morfismo, que por supuesto es un homomorfismo de grupos abelianos o de anillos, o dependiendo de la categoría en la que está cayendo. Es decir, es un morfismo en la categoría donde cae mi funtor.
siempre y cuando existan límites en la categoría donde cae. O sea, siempre y cuando los límites existan, y eso básicamente que existan, pues va a querer decir que esta cosa sí es un morfismo en esa categoría, ¿no? Donde caiga. Entonces, por particular de grupos abelianos, pues un homomorfismo de grupos abelianos. Entonces, aquí ya les hemos visto que las pregavillas y de hecho las gavillas forman una categoría del espacio topológico X. Hay que ver también que las gavillas, o sea, que esto es una subcategoría de la categoría de pregavillas, ¿no? ¿Sí? O sea, porque toda gavilla en particular es una pregavilla, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver que los morfismos de gavillas, aunque no se los dije, pues como son pregavillas, son exactamente los mismos morfismos, es decir, son las transformaciones naturales. Cuando yo tengo una pregavilla, un morfismo, y cuando tengo una gavilla, un morfismo de gavilla, pues es el morfismo como pregavillas, ¿no? Entonces es una subcategoría plena de la categoría de pregavillas, ¿no? Una cosa importante que hay que notar, y por eso también está en naranja, es que si yo tengo un isomorfismo en el sentido categórico, y eso quiere decir que existe un inverso, ¿no? Un morfismo inverso que lo que hace es darme la identidad. Yo, por cierto, tengo el morfismo de identidad en cada funtor, ¿no? En cada F, en cada pregavilla. Entonces, pues, que sea un isomorfismo categórico quiere decir que tengo un morfismo de G a F, de tal manera que las composiciones respectivas me dan la identidad. Entonces, lo que hay que ver es que si yo tengo un isomorfismo, eso pasa si solamente si en los tallos tengo un isomorfismo para todo P, donde este morfismo es el morfismo inducido por J. O sea, si J es un isomorfismo, entonces JP, o sea, el morfismo inducido en los tallos, que les he puesto aquí, es un isomorfismo, y además es sí, solo sí. ¿Sí? Si yo tengo que estos son isomorfos para todo P, entonces mis gavillas, o mis pregavillas, eran isomorfas. ¿De acuerdo? Es un ejercicio usual de la teoría de gavillas. Y lo tienen que hacer para que se acostumbren a este lenguaje y a esta situación. Entonces, aquí nuevamente se ve que esta información queda como determinada localmente, porque los tallos son los términos de las funciones. Y entonces aquí les abro esta pregunta, que me digan que, por ejemplo, qué es lo que pasa con la inyectividad y la superyectividad de estos morfismos con respecto a la inyectividad y la suprayectividad de los morfismos entre los tallos. Es decir, ¿es verdad que si este morfismo es inyectivo, sí solamente si este es inyectivo? ¿Es verdad que este es suprayectivo, sí solamente si este es suprayectivo? ¿Sí? ¿Qué piensan? Hola, hola. Creo que en gavillas, en kernel, usando eso ya se puede inyectar. Sí, son pero estos son pregavillas y yo no estoy utilizando el kernel, simplemente estoy utilizando los tallos. O sea, nada más estoy hablando de que si este es inyectivo, ¿será que este es inyectivo? Sí, solamente sí. Y igual, si este es proyectivo, sí, solamente sí. O sea, lo que dice esta parte es que este es un isomorfismo, sí, solamente sí, este es un isomorfismo. Es fácil que vean, no lo puse aquí, pero que decir que este es un isomorfismo es equivalente a decir que cada uno de los morfismos respectivos de f de u a g de u es un isomorfismo. Entonces, este es un isomorfismo, sí, solamente sí, para cada abierto u, el morfismo respectivo de f de u a g de u es un isomorfismo. Eso a lo mejor valdría la pena agregarlo, a ver, lo voy a agregar porque sí es importante. Aquí lo voy a poner sí, solamente sí. F de U es ISO. A ver, entonces aquí hay varias cosas que no se confundan, ¿no? Decir que dos gavillas o pregavillas son isomorfas, en términos categóricos, pues es la noción de isomorfismo categórico, es decir, que existe un morfismo de gavillas de regreso cuyas composiciones son las identidades. Ahora, otra cosa es decir que para cada abierto U, el morfismo que va de F de U a G de U, el morfismo de la definición que va de F de U a G de U, sea un isomorfismo. Esa es otra cosa en principio. Entonces, lo primero que hay que ver es que es equivalente. Decir que es un isomorfismo de gavillas aquí, o de pregavillas, es lo mismo que decir que para cada U yo tengo un isomorfismo. Ok, y ahora, como siempre que tengo un morfismo de gavillas, me induce un morfismo entre los tallos, ¿no? Entonces, es natural ver, yo les dije, si este es un isomorfismo, entonces también es un isomorfismo el de los tallos, y viceversa. Si el de los tallos es un isomorfismo, entonces también es un isomorfismo. Entonces, que sería equivalente a decir que f de u a g de u es un isomorfismo para todo U. ¿No? Eso. Pero ahora la pregunta más específica que yo les hago es, bueno, en isomorfismos está bien, ¿no? Ya es un ejercicio, para la siguiente clase lo tienen que exponer. Pero ¿qué pasa para la inyectividad y la superyectividad? Es decir,
realmente yo no tengo una noción de inyectividad a este nivel. Aquí a este nivel, digamos que a nivel categórico tendría que definirlo como un monomorfismo o un epimorfismo en términos categóricos. Pero donde sí tengo la noción de inyectividad es en cada uno de los abiertos. O sea, aquí, de F de U a G de U, sí tengo noción de inyectividad porque son grupos abelianos o son anillos en principio. Entonces sí puedo hablar de inyectividad y de proyectividad aquí. Entonces la pregunta que le estoy haciendo es, ¿será que si este morfismo es inyectivo para todo U, este será inyectivo? O al menos para todo U que contiene a P. Y viceversa, si este es inyectivo, ¿será que estos morfismos son inyectivos? Si este es inyectivo para todo P, ¿será que estos morfismos son inyectivos para todo abierto? Y viceversa, ¿no? La suprayectividad también, o no sé si viceversa, y complementariamente, si este es suprayectivo para todo U o para todo U que contiene a P, ¿será que este es suprayectivo? Y si este es suprayectivo, entonces este es suprayectivo para todo U que contiene a P. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Entiendes la diferencia, no? Y la siguiente nivel de pregunta sería, si este es suprayectivo, ¿será que este morfismo es un epimorfismo? Si este es inyectivo, ¿será que este morfismo es un monomorfismo de categorías? ¿Se ve? Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para la siguiente clase, me van a responder estas preguntas con todo y su demostración. Vamos a hacerlo. A ver, ¿quién dice yo? Yo lo hago. ¿Yo? ¿Quién fue? ¿Jorge? Jorge. Sí. Pues el isomorfismo lo ve Jorge, ¿no? Entonces, a ver. No. Jorge ve que si las pregavillas forman una categoría, ¿no? O sea, Jorge ve que las pregavillas y las gavillas forman una categoría. Eso es fácil. Entonces, a ver, aquí en el de isomorfismo, Yo lo hago. Isomorfismo categórico implica isomorfismo en cada uno de los abiertos, ese lo hace Luis. Ahora, el isomorfismo con los tallos, ¿quién se lo avienta? Aquí que era todo. Tú sí quieres lo puedes hacer todo. Ok, échalo todo. Entonces, lo haces, que sea un isomorfismo categórico implica que sea un isomorfismo para cada abierto E, y eso implica que sea un isomorfismo en los tallos, ¿ok? Sí, solo sí. Ok, y ahora entonces, a ver, el de la inyectividad, pues se lo dejamos a alguien aquí. ¿A quién? ¿José Arturo? Sí, profe. Y luego el de la suprayectividad, se lo dejamos a Ismael. ¿Vale? De acuerdo. Entonces están fáciles, ¿no? Nada más es cosa de que la dinámica para presentar esto es que lo traigan ya escrito. Y si lo tienen escrito en la computadora, lo comparten la pantalla o suben la foto o lo que sea para que lo puedan explicar rápido, ¿no? La idea es no tardarnos mucho en este tipo de ejercicios, es así, rápido, concretito o rápido. 5 o 10 minutos, ¿no? De la clase nomás. Ok, entonces, bueno, ya tenemos estas situaciones. Entonces es importante entender esto porque la forma en la que, acuérdense que lo que yo quiero es asociarle a cada pregavilla, le quiero asociar una gavilla. Entonces, la forma en la que lo hacemos es utilizando los tallos. Entonces ya entendemos lo que son los tallos, ya lo tenemos aquí. Entonces, lo vamos para allá. Entonces, dado una pregavilla F, aseguro que hay una gavilla que se denota por F sharp o F, ¿cómo le llaman esto en español? F numeral, F 10 en francés, no sé cómo se dice en español, F gatito. Entonces, dado una gavilla F, dado una pregavilla F, hay una gavilla F sharp o F gatito, junto con un morfismo de pregavillas que va de F a F gatito. Fíjense que aquí es importante porque siempre, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar categorías, es como, bueno, ¿y este morfismo en dónde está? ¿No? O sea, yo le estoy diciendo, F es una gavilla y F gatito F es una pregavilla y F gatito es una gavilla. Entonces tengo pregavillas y gavillas, tengo como dos categorías ahí mezcladas. Entonces les digo, existe un morfismo, entonces, pero son dos categorías que, bueno, no puede ser un morfismo de gavillas porque este no es, ¿no? Entonces, lo que sí pasa es que esta gavilla también es una pregavilla. Entonces, en cierto sentido, estoy usando como el funtor de olvido de las categorías de gavillas o las de pregavilla, ¿no? Entonces, y si lo escribiera así, como muy estrictamente en términos categóricos, entonces tendría que utilizar el funtor de olvido y quedaría mucho mejor expresado esto también en términos de una función, con el funtor de olvido, ¿no? Pero digamos que para que se entienda, no nada más esto, entonces yo tengo F una pregavilla, entonces digo, hay una gavilla F de G que también es una pregavilla, ¿no? Por cierto, y un morfismo de pregavillas. Entonces aquí estoy pensando esta como una pregavilla.
De tal manera que para cualquier otra gavilla y para cualquier otro morfismo de pregavillas, nuevamente estoy diciendo, por cualquier otro morfismo, como F es una pregavilla y G es una gavilla, para cualquier otro morfismo de pregavillas, existe un único morfismo, pero ahora este morfismo sí es de gavillas. O sea, existe un único morfismo de la gavilla F asterisco, o digo F gatito a G. Es un morfismo de gavillas. Aquí hay que tomar en cuenta que lo que pasa es que los morfismos entre gavillas y pregavillas son realmente los mismos. Acuérdense que las gavillas es una subcategoría plena de la categoría de pregavillas, entonces es lo mismo. Por eso es que podemos hacer esta función. Pero mentalmente es un buen ejercicio que se den cuenta que estamos jugando con dos categorías, ¿no? Entonces existe un morfismo entre gavillas que hace conmutar el siguiente diagrama. Es decir, yo tengo el morfismo de F a G, que es un morfismo de este morfismo que está dado, cualquier morfismo aquí. Este es el morfismo natural que les digo que existe, que no he demostrado que existe, que va de F a F gatito, que se llama la gavillificación esta. Y entonces existe un único morfismo de gavillas, ahora de gavillas J, que se llama J gatito, que hace que este diagrama conmute. Entonces, revisamos nuevamente. F es una pregavilla. Les digo, existe una gavilla y un morfismo natural de F a F gatito, de tal manera que cumple la siguiente propiedad universal: que siempre que yo tenga cualquier otra gavilla y un morfismo de pregavillas entre F y esa otra gavilla, entonces va a existir un único morfismo de esta gavilla a esta otra. Entonces, en cierto sentido, esta gavilla que está teniendo aquí, que satisface esta propiedad universal, es como la gavilla más pequeña que me garantiza que tengo un morfismo, o sea, que refleja F, ¿no? Es la gavilla más pequeña que refleja F de alguna manera, a la pregavilla F, ¿no? ¿Sí? O sea, yo tengo este morfismo natural, y además este morfismo natural cumple una propiedad súper interesante, que es que me da un isomorfismo en los tallos. O sea, que los tallos de esta pregavilla son exactamente los tallos de esa gavilla que le estoy diciendo que existe. Y este isomorfismo está, por supuesto, dado por el morfismo natural Q. O sea, que el morfismo Q, cuando lo voy a los tallos respectivos, me realiza este isomorfismo. ¿Sí? O sea, no es nada más que sean isomorfos, sino que el Q inducido, aquí le debería poner el el Q en los tallos, QP, ese es el que me realiza el isomorfismo. ¿De acuerdo? De hecho, no basta que sean isomorfos para decir que yo tengo esta propiedad universal, ¿no? O sea, tiene que ser dado por el Q. ¿De acuerdo? Entonces, si se ven, es una propiedad universal que tiene esta gavilla, ¿no? Entonces, a cada pregavilla le voy a poder asociar una gavilla que cumple con la propiedad de que, dado cualquier morfismo entre esta pregavilla y una gavilla, se factoriza a través del morfismo con esta gavilla que estoy construyendo. Es la propiedad universal. Y es lo que se llama la gavillificación de F. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, satisface una propiedad universal y la gavillificación. Entonces, la demostración, la unicidad, como se está dando en términos de una propiedad universal, todas las propiedades universales siempre son únicas, siempre me dan una ecuación de unicidad. Entonces, para que sea, es única y esto es usual por la propiedad universal. Entonces, básicamente les digo, suponen que hay otra, y entonces como saben que existe un único, aquí en la formulación de la propiedad universal, dice que dado cualquier morfismo J, existe un único morfismo J gatito, que va de aquí para acá, que hace conmutar el diagrama. Entonces, la unicidad de esta cosa, de este morfismo que viene en la definición de la propiedad universal, hace que este objeto sea único. Porque si yo tuviera dos, existe un morfismo de ida y otro morfismo de regreso, cada uno dado por la propiedad universal. Y además, existe uno tercero de este mismo con este mismo dado por la identidad. Entonces, la composición y la identidad, como es único, tendrían que ser el mismo. Y lo mismo para el otro lado. Entonces, eso me da el isomorfismo. Esa es la demostración clásica de todas las propiedades universales. Se las dejo aquí, porque si no lo han hecho nunca en la vida, lo tienen que hacer. O sea, si ustedes ya es clarísimo que siempre que tengo una propiedad universal es única la propiedad, pues no tienen que hacerlo. Pero si no lo ven, o sea, si todavía no lo tienen clarísimo, es algo que tienen que hacer, al menos una vez en la vida. Te digo, estas son las cosas que hace uno una vez en la vida y ya se quedan para toda la vida, ¿no? ¿Ok? Lo que es más interesante es la existencia, ¿no? Entonces, la existencia es una cosa constructiva y la constructividad, o la manera en que construimos esto, pues también es interesante porque nos dice explícitamente quién es. Ya les dejo yo de tarea demostrar todos los detalles de que en efecto es una gavilla, pero sí les quiero enseñar cómo se construye. Entonces, pues como yo quiero definir F gatito, pues les tengo que decir quién es F gatito en cada uno de los abiertos, ¿verdad? Entonces me bastaría en principio decirles quién es F gatito en cada uno de los abiertos y cómo son los morfismos, ¿no? Entonces quiero definir el funtor. Entonces, para definir F asterisco en un abierto U, voy a considerar todas las funciones que van de U a la unión disjunta de los Fs, de los tallos.
Fíjense que estos son los tallos de la pregavilla. Entonces me tomo todos los tallos de la pregavilla para los puntos P en U, hago su unión disjunta, y me voy a fijar en todas las funciones que van de U a unión disjunta, todas las funciones que cumplan estas dos propiedades, 1 y 2. O sea, no son todas las funciones, son todas las funciones que cumplan la propiedad 1 y la propiedad 2. ¿Cuáles son la propiedad 1 y la propiedad 2? Bueno, la propiedad 1 es que si me tomo un punto P, la imagen de ese P cae exactamente en el tallo, ¿sí? De ese punto, asociado a ese punto. O sea, cae en FP. Aquí se me parece P, pero este es un F. ¿Sí? Cae exactamente en el tallo. Me tomo un punto P, pues ¿a dónde va a caer? Pues al tallo, a un elemento en el tallo. ¿Sí? Esto pasa para todo P. Y la otra propiedad es una propiedad de continuidad, digamos, ¿no? Es una propiedad como local. Dice, para cada punto P, hay una vecindad abierta B de P que se queda dentro de U. Hay una vecindad, para cada punto P debe haber una vecindad y una sección T en F de U, de tal manera que la imagen de ese, cada punto Q de B sea exactamente el tallo de esa sección T en el punto Q. Esto lo tienen que meditar un poquito. No es tan claro, pero es eso lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces la condición local aquí como de continuidad de estas funciones que le estoy pidiendo es esta, ¿no? Para cada punto P, yo voy a requerir que haya un abierto chiquito que tenga a ese punto P y que se quede dentro del abierto U, porque recuerden que estoy tratando de definir esto en U, ¿no? Que se quede ahí adentro. Y una sección T en ese F de B, una sección T en ese abierto de F de B, de tal manera que los valores de esta función S que yo estoy definiendo en cada punto Q de ese abierto B coincidan con el tallo de T en ese punto Q. ¿Sí? O sea, que sea como ¿sí? O sea, que quede determinada localmente, por esta sección T, por una sección T, ¿de acuerdo? ¿Sí se ve? Eso es lo que se está diciendo. Entonces, si cumple estas dos propiedades, entonces lo que hay que ver es que esta es una gavilla. Y más o menos les debería quedar claro si la intuición esta que les dije de que las pregavillas que están definidas por propiedades locales se hacen gavillas, pues más o menos esta es una de las razones, ¿no? Estoy definiendo estas funciones dado una propiedad local, ¿no? Quedan determinadas por una propiedad local. Pero bueno, el ejercicio es que lo hagan explícitamente, ¿no? Que chequen explícitamente que esto es una gavilla, o sea, hay que hacer lo que es una gavilla. Y entonces recuerden que esta gavilla, pues además yo les estoy diciendo que viene con un morfismo natural. Entonces, ¿quién es el morfismo natural que va de F a F gatito, a F10, a F gatito? Pues está dada justamente me tomo ahora una sección. Aquí la sección, pues me la tengo que tomar en F de U, ¿verdad? Entonces me tomo una sección en FU, pues lo voy a mandar al tallo de esa sección, o sea, esta que está aquí, tal cual, ¿no? Me tomo a la función constante que me manda el tallo, es decir, a cada sección la tendría que mandar a una función S que va de aquí para acá. Pues, ¿quién es? Pues la función que me manda el tallo, justamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, chequen que esto está bien definido, que no pasa nada. Hay que verificar que es una gavilla, que cumple las propiedades universal, que este morfismo cumple la propiedad universal, y que además me da un isomorfismo en los tallos. Casi es inmediato, ¿no? Este es el ejercicio fuerte. Esto lo hicimos en el curso de geometría algebraica, entonces nuevamente, si de plano no les sale, o sea, la idea es que aquí ustedes intenten hacerlo, ¿no? O sea, que se sienten ahora en el transporte público, donde yo les digo que en el tiempo de viajes a la casa es muy útil ponerse a pensar en estas cosas, sacan su cuaderno y ahí van a ir haciendo sus intentos. Entonces, les debería más o menos salir. Y si lo van haciendo clase por clase, van a ver que no se van a perder, ¿no? Rápido se van a agarrar. O sea, necesitan trabajar en esto. Háganlo para la siguiente clase. Estos ejercicios los deberían tener listos para la siguiente clase para que puedan continuar, o sea, para que puedan entender lo que sigue. Si no los hacen y se esperan hasta la siguiente semana o no sé cuándo, se van a retrasar. Entonces, esto lo tienen que tener muy claro. Además, si tienen dudas, para que se pregunten, ¿no? Y lo podamos discutir. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer esto también. Sí, todo el mundo lo tiene que hacer. ¿Ok? Ya el día de mañana, la siguiente clase, a ver, fulanito al azar, vemos quién no. Entonces, ya casi me acaba el tiempo. Entonces, hay otro ejercicio que es dar un ejemplo de un morfismo. Les decía que los kernel y el cokernel no son, digo, que la imagen y el cokernel no son gavillas, pero que el kernel sí es una gavilla. Entonces, pues dar un ejemplo donde se vea claramente que las pregavillas imagen y la pregavilla cokernel no son gavillas. Nuevamente, también esto es clásico. Esto está en todos lados, en todos los libros, en todos los cursos clásicos. Si nunca lo han visto, pues hay que tener el ejemplo fresco. Entonces, básicamente les invito a que tengan el ejemplo fresco y se convenzan de que esos ejemplos sí son ciertos. Y eso es importante porque pues, justamente lo que queríamos, entre otras cosas, era definir la gavilla kernel y la gavilla cokernel. Ahora sí, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos esta noción de gavillificación de gavillas, de pregavillas, pues es muy fácil, ¿no? Porque ¿cómo voy a definir el kernel de una gavilla? Pues quiero que sea una gavilla el kernel.
pues va a ser la gavillificación de la pregavilla kernel. ¿Cómo voy a definir la imagen de una gavilla? Pues va a ser la gavillificación de la pregavilla kernel. Aquí una cosa que no dije, pero que también debería ser un ejercicio con respecto a esta construcción, es que lo que estamos haciendo es que a cada pregavilla le estoy asociando una gavilla, ¿no? Con una propiedad universal. Pero ¿qué pasa si yo empiezo con una gavilla? Si a una gavilla le hago su gavillificación, ¿qué voy a obtener? Pues tengo otra gavilla. ¿Y cuál es la relación? Por la propiedad universal, nuevamente, por la unicidad de la propiedad universal, se puede demostrar que son isomorfas, ¿no? Entonces, también queda descrito propiedades únicas, salvo isomorfismo único, ¿no? El par, no se los leí, pero este par es único salvo isomorfismo. O sea, cualquier otro objeto que cumpla con estas condiciones, con esta propiedad universal, es isomorfo. Entonces, esto les va a dar la propiedad de que si yo empiezo de una gavilla, la gavillificación es isomorfa. ¿De acuerdo? Es un ejercicio también inmediato de las propiedades universales. Entonces, esto se los digo porque justamente el kernel sí es una gavilla. Entonces, si yo me tomo su gavillificación, o sea, si me tomo la gavillificación de esta cosa, pues entonces me da lo mismo, salvo isomorfismo. Pero entonces yo puedo definir justamente la gavilla kernel, pues justamente como la gavilla, como la pregavilla kernel, que hay que ver que es una gavilla, ¿no? Que era parte del ejercicio ver que es una gavilla, entonces aquí basta, no hay que hacer nada, no hay que hacer el gatito. Sin embargo, para el cokernel y para la imagen, ¿cómo defino la imagen? Pues me fijo en la pregavilla imagen y le hago su gavillificación, entonces ahora ya es una gavilla. ¿De acuerdo? Y para la pregavilla cokernel, o para la gavilla cokernel, me fijo en la pregavilla cokernel y me fijo en su gavillificación. Entonces ya está todo en orden. Ahora sí tengo gavillas. Ahora sí tengo una categoría donde además tengo kerneles y cokerneles. O sea, la categoría de gavillas tiene kerneles y cokerneles, de gavillas de grupos abelianos, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces es una propiedad ahí. Y bueno, y se tienen estas condiciones. Se tiene un isomorfismo natural, no sé qué puse aquí. Bueno, yo tengo morfismo, se tiene un morfismo natural entre la gavillificación, o sea, por ejemplo, yo tengo F gavilla, pues me da F gavilla. O sea, las cosas clásicas que debemos escribir, si F es una gavilla, entonces F es igual a F gavilla, o isomorfos y solamente si F es gavilla, y todo ese tipo de propiedades que son más o menos obvias. Y yo tengo un morfismo natural que va de G es la imagen, ¿no? O sea, yo tengo la imagen, de G a la pregavilla cokernel, y luego a la pregavilla cokernel tengo un morfismo natural también a la gavilla kernel, ¿no? Y además tengo este diagrama conmutativo, que tengo la pregavilla imagen que se inyecta, ¿verdad? a la gavilla G, donde tengo esta inyección aquí, donde, ¿sí? La pregavilla imagen tengo una inclusión aquí, y tengo el morfismo natural de la pregavilla a la gavilla, que es el morfismo de gavillificación, y este es el morfismo inducido por la propiedad universal, y entonces tengo este diagrama conmutativo, ¿no? Que lo piensen, el morfismo inducido. Entonces, pues también tengo un morfismo de la imagen a G, que es el 10 o el gatito de la inclusión natural, ¿de acuerdo? Entonces, notar que esta no es necesariamente una inclusión, pero es natural también, ¿no? Es natural, que viene de la inclusión. Esta no es una inclusión, pero es natural, ¿ok? Y ya casi acabamos, nada más acabamos con esto, y es que una sucesión de gavillas, como esta, vamos a decir que es exacta si el kernel de K es igual a la imagen de J, como siempre, ¿no? Entonces es exacta aquí, entonces exacta en G si el kernel de K es igual a la imagen de J. Vamos a decir que es inyectivo si el kernel de J es 0, vamos a decir que es suprayectivo si el kernel de J es 0, este morfismo, ¿no? Estas definiciones las puedo hacer porque estoy tomándome gavillas de grupos abelianos, entonces tengo claramente la noción, pero categóricamente yo podría definir lo que sea un monomorfismo o que sea un epimorfismo, ¿de acuerdo? Como era de esperarse, yo podría definir. Y el otro ejercicio, finalmente, que quiero que lo hagan, es que si yo tengo este morfismo suprayectivo, no es verdad necesariamente que esté suprayectivo, que tiene que ver con lo que ya les había puesto la vez pasada, ¿no? O sea, es el mismo ejercicio, básicamente, ¿no? Para que quede aquí explícito. Con gusto, mira.